Bueno, bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Gusto en saludarlas a este estudio bíblico correspondiente al comienzo de la semana. Siempre estamos los lunes con el Antiguo Testamento. En este caso, estamos avanzando en el libro del profeta Isaías. Pero recuerden que los jueves estamos con el Nuevo Testamento y ahí tenemos a el Evangelio según Mateo. Doy la bienvenida a Pamela, a esa chiquita hermosa que está allí acompañando, a Leticia, está también Ana María, y mandamos un saludo a todos los que nos siguen a través de emisora Logos, emisora evangélica y nuestras páginas de Facebook y nuestro canal de YouTube de emisora Logos y de Visioneros a las Naciones. Bueno, vamos a empezar. Le voy a pedir a la hermana Pamela que nos haga una oración para comenzar el estudio de hoy. Amén. Padre que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesús, gracias le damos por todo, Señor, por sus bendiciones, Señor, por despertar cada día, por estar escuchando su palabra, Señor, por aprender de su palabra, Señor. Le presentamos, Señor, a todos los hermanos que están escuchando, Padre, que van a escuchar de su palabra, a nosotros, que nos ayude a entender cada día más de su palabra y para que quede grabada en nuestros corazones. Hacia cada persona que vaya a escuchar, Señor, que esta palabra, Señor, le sirva de consuelo, le quede en su corazón. Y también le pedimos por todas las personas, Señor, todos sus hijos que están en conflicto, que están mal, Señor, que le necesitan. Usted esté con ellos, Señor, protegiéndolo, dándole sus bendiciones, Señor. Y todo esto se lo entregamos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir al capítulo 3 de Isaías. Ustedes saben, hermanos, hermanas, que es de real importancia en estos momentos estudiar este libro. Hay otros libros también que son muy importantes en este momento coyuntural en la vida política de las naciones, fundamentalmente de Israel y todo su entorno. Hay aquí elementos que nos dan una pauta si será importante profundizar en las escrituras. Mire, es muy común en estos días que estemos visualizando en los informativos de la televisión, de la radio, en la prensa en general, los acontecimientos, la guerra en directo, de cómo se matan a personas de un lado, de otro, en directo, como si fuera una película, pero está sucediendo en ese mismo momento que estamos viendo y le está sucediendo a personas reales. Entonces, a veces se le quiere encontrar una explicación política e ideológica y no es por ahí. A veces inclusive se le quiere dar una idea religiosa y puede tener en algunos aspectos, pero va mucho más allá de una religión. Por eso, cuando estamos leyendo Isaías, estamos penetrando en ese entorno, en el tiempo de Isaías, que nos pinta a las claras muchas cosas que sucedieron en ese tiempo, que sucedieron posteriormente a ese tiempo, que están sucediendo en nuestro tiempo y que van a suceder después de nuestro tiempo. En este capítulo vamos a ver las causas que provocaron la ruina de Israel en esa época, la época de Isaías. Ahí teníamos un gobierno débil, una moral decadente y baja. Son dos cosas que provocaron que esa nación llegara al lugar donde Dios tuvo que entregarlos. ¿A dónde? A lo que se llamó la cautividad. Lo que estudiaremos ahora es una continuación de la profecía que comenzó en el capítulo 2
Recordemos que los capítulos 2 y 3 constituyen una profecía completa, y ahora vamos a estudiar el capítulo 3, que revela el juicio de Dios particularmente hacia la nación de Israel. Aunque tiene su aplicación para otras naciones, la interpretación señala definitivamente a Israel. Más adelante tendremos el juicio de Dios sobre las naciones que rodeaban a Israel. Ese estudio se encuentra entre las profecías más notables, sin duda, de la palabra de Dios, y muchas de ellas se han cumplido literalmente. Sin embargo, encontramos que el juicio de Dios contra Israel en ese tiempo es más severo e intenso que contra cualquier otra nación. Y uno se preguntará, ¿por qué? Bueno, es que Israel era la nación que Dios había elegido de una manera peculiar y disfrutaba de una relación con Dios particularmente íntima. El privilegio crea sin duda responsabilidades. Y teniendo en cuenta esa responsabilidad, creemos que Dios juzgará con mayor severidad a aquellas naciones contemporáneas que conocieron la palabra de Dios en otro tiempo. Israel, como nación, tuvo más luz espiritual en ese tiempo que sus vecinas, y la luz rechazada acarrea un severo castigo, como va a ser ilustrado en los próximos versículos de este capítulo. El tema del juicio de Dios podría resultar ofensivo para algunos, pero nadie debería esconder la cabeza bajo la arena como el avestruz. Nos guste o no nos guste, debemos enfrentarnos a la realidad. ¿Cuál es? Una frase: Dios juzga el pecado. No solo lo juzgará en el futuro, como también lo juzgó en el pasado y como lo está juzgando hoy. La profecía que tenemos ante nosotros es una imagen del tiempo de Isaías y se ha cumplido. Sin embargo, su cumplimiento no agota su significado, porque las condiciones descritas allí van a prevalecer otra vez en los últimos tiempos y van a producir lo que hemos manifestado en muchas veces en este estudio, y que hay mucha gente que no quiere hablar del tema, que lo soslaya, que lo deja de lado, que no lo estudia, que es la ira de Dios. Esa ira de Dios es la forma de juicio de Dios. No solo sobre Israel, sino también sobre todas las naciones del mundo. Los primeros 15 versículos tratarán el tema del gobierno débil y también, fíjense ustedes, algo que podría llamar la atención, ya lo veremos, el tema de la ropa de las mujeres. Parecen temas no relacionados entre sí, pero veremos que no están tan lejos como parece. Gobierno débil. ¿Por qué fue causado en esa época? ¿Saben por qué? Porque le faltaba allí liderazgo, evidenciado por la existencia de mujeres que gobernaron. Y vamos a comprobar lo que Isaías quiso decir en esto. Entonces le voy a pedir a la hermana Leticia que me lea el versículo 1 para comenzar. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Bueno, fíjense, siempre pongan atención a cada una de las palabras que están en cada uno de los versículos.
Este versículo sí nos delimita a Jerusalén y Judá. Aunque el hombre no vive solo de pan, seguramente lo necesita, sin duda. Hay 3 periodos de hambre en la Biblia y cada uno de ellos constituyó un juicio divino sobre la nación de Israel. No lo vamos a repasar ahora, pero lo hemos hablado en Romanos, en Hechos. Pero vamos a pedirle a la hermana Pamela que nos lea el versículo 2 y 3, dándole la bienvenida también a la hermana Anet, que se integra con nosotros. Amén. El guerrero, el hombre de armas, el juez, el profeta, el adivino y el anciano, el jefe de 50, el grande y el consejero, el mago y el hechicero. Amén. Bueno, fíjense qué detalles nos da el profeta. Dios no solo iba a remover el pan y el agua, sino también a todos los hombres de liderazgo. Y faltarían entonces hombres cualificados para ocupar altos cargos. Y ese sería el juicio de Dios. Hermanas, miren lo que está diciendo el profeta y posicionémonos en la actualidad. ¿No han observado ustedes que no hay grandes líderes en la escena contemporánea? Hay algunos que se hacen pasar por grandes líderes, pero sus figuras se empequeñecen al compararlos con los grandes personajes del pasado. No estamos adoptando ninguna postura favorable o desfavorable contra ningún partido político, vamos a aclararlo, pero la verdad es que hay hombres ambiciosos que luchan para conquistar el poder. Eso es muy claro, ¿no? Tanto jóvenes como maduros, que prácticamente no parecen tener las cualidades que se requieren para ser hombres de Estado. En general podemos decir que abundan los hombres preparados para la guerra, pero no grandes generales y estrategas. Y por otra parte, hay una falta de liderazgo en los países, en el sistema, por ejemplo, judicial. No existen los grandes jueces, existen jueces. Una creciente ola de criminalidad para la cual muchas de las leyes que existen hoy en nuestros países no están actualizadas. Se aprecia también una escasez de grandes estadistas. Mire, yo por mi profesión vinculada a los medios de comunicación, lo vengo diciendo cuando hablo de estos temas, ya no escudriñando la Biblia, sino de los hechos contemporáneos. Faltan estadistas y líderes. La tendencia preponderante de muchos líderes es a transgredir. Hay mucha corrupción en todos lados. Todos lados. Dentro de lo que podríamos ser los hombres que gobiernan. Pero recordando la situación descrita en estos versículos, vemos que cuando una nación no produce estadistas, es una señal de decadencia y del juicio de Dios. Fíjense ustedes, para tener ejemplo, el presidente de Estados Unidos no es ningún estadista. Un presidente sumamente cuestionado en su tiempo. El presidente de Rusia. Por ejemplo, una nación como China, una nación tremenda, yo le pregunto, ¿cómo se llama el líder, el estadista
Y nadie sabe. Entonces, en cuanto al estado general, salvo algunas excepciones, los medios de difusión, la cultura, son un reflejo de la sociedad actual. Y ni que hablar, no vamos a tocar el tema, por supuesto, simplemente a mención la educación. En un tiempo antes creíamos que los educadores tenían la solución para los grandes problemas del mundo. Y en la actualidad ni siquiera pueden controlar la convivencia pacífica de los estudiantes en sus institutos. Ahora notemos lo que dijo el Señor aquí en el versículo número 4 de este capítulo 3 de Isaías. Le voy a pedir a la hermana Anet que me lea entonces versículo 4, capítulo 3. Amén. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Confieso que cuando leí este versículo dije, ¿cómo es la cosa? No la iba relacionando. Algunos de los líderes que ocupan elevados cargos hoy carecen de experiencia. Y esta falta de capacidad fue precisamente lo que causó la ruina de Israel en aquella época. Los líderes de aquel tiempo tenían un nivel mental inmaduro. Yo podríamos decir, para comprender esto, infantil. ¿Y qué hizo? Dios los mandó en cautiverio y los juzgó. Le voy a pedir a Leticia leer el versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Escúchenme, si ustedes leen este versículo, prácticamente podríamos pensar que Isaías estaba hablando de nuestra época. Pero lo que escribió era cierto en su tiempo también. ¿Qué pasa hoy? Los jóvenes estudiantes se rebelan contra los profesores, cuestionan la enseñanza que reciben ellos. En muchas regiones del mundo aumenta la tensión entre clases sociales. Las minorías quieren imponer sus opiniones sobre los demás. Ojo, los cristianos constituimos una minoría, pero con toda seguridad, en el mundo no estamos siendo escuchados. Vamos a leer, Pamela, el versículo 8. Si Jerusalén está al borde de la ruina, ¿por qué sus palabras y sus obras todas son contra Yahvé? Para irritar los ojos de su majestad. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Estas fueron las palabras del profeta. Clarísimas. En nuestro tiempo no tenemos muchos hombres de Dios poniéndose en pie y señalando a una nación y diciendo, nuestras ciudades están arruinadas, aunque sea tan cierto como lo fue los días de Isaías. Dios en su tiempo juzgaba de una manera y seguirá juzgando en el futuro. Dice aquí pues que la lengua de ellos y sus obras, dice, han sido contra el Señor para desafiar la faz de su gloria. Y esta, hermanas, hermanos, es la clave de este capítulo. Y además es la clave de la ruina de Israel. Y es la clave de la ruina de cualquier otra nación. Dios juzga
a las naciones por la relación que tienen con él. El problema es que Dios ha sido apartado de los centros de gobierno y decisión política, así como todas las áreas de la vida de las personas. Y seguramente más de una nación o un grupo de ellas, y quizá un grupo de personas influyentes, quisieran dominar a todo el mundo. Nuevo orden mundial. Apartado de Dios. Quiere conquistar al mundo. Está logrando conquistar a grupos y naciones también. Y la ambición humana es tan grande que aunque los aspirantes a detentar el poder sean humillados o temporalmente neutralizados, no despiertan de su sueño y continúan por su camino como si nada ocurriera. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 9 de este capítulo 3, que le voy a pedir a la hermana Annette que nos lea. Versículo 9. Amén. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿Qué versículo este? El pecado se practica abiertamente. Lo que se acostumbraba a hacer a escondidas en algún tiempo, encubiertamente ahora se hace público. En cambio se presenta como una muestra de honestidad. En realidad no somos honestos ahora, somos más bien hipócritas, como estos antepasados. Ellos fueron hipócritas porque ocultaban el pecado. Y en nuestro tiempo somos hipócritas porque estamos pecando abiertamente e intentando decir que el pecado es bueno, en algunos casos. Esto es exactamente lo que Israel estaba haciendo en el tiempo de Isaías. Pero miremos lo que está haciendo Israel hoy día y cómo está Israel hoy día. Tel Aviv se ha proclamado como el centro del orgullo gay. Hoy día. Y acá se nombra y se dice, porque como Sodoma publican su pecado. Estaba diciendo Isaías a su tiempo, a Israel. Miremos para este lado, para nuestro tiempo. Tel Aviv, centro capital del orgullo gay. ¿Se dan cuenta? Vamos a leer, Leticia, el versículo 10. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y vemos que Dios hace una promesa, que es liberar a su propio pueblo. Pero en el versículo 11, ¿qué añade? Le pido a Pamela que me diga el versículo 11. Mire. Ay del impío, porque habrá mal. Recibirá el pago de las obras de sus manos. Versículo 10. Al justo le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Versículo 11. Al malvado, al impío, mal le va a ir, porque según las obras de sus manos, le va a ser pagado. Lo que siembras, cosecharás. Y esta es otra forma. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará.
Es, es tan claro esto que no necesita más explicación de decir y leer estos dos versículos para ver cuál es el juicio de Dios. Veamos ahora, Anette, el versículo 12. ¿Está por ahí, hermana? Amén, sí. Disculpa que estaba con el micrófono apagado. Ah, versículo 12. Amén. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Fíjese lo que estaba diciendo el profeta Isaías: los opresores de mi pueblo son muchachos. Ayer, o el sábado, fuimos con Ana María a un supermercado y estábamos en la cola para pagar los alimentos que íbamos a llevar, y atrás nuestro venían un matrimonio, aparentemente eran argentinos, y la señora se le ocurrió decir de la gente que estaba en ese supermercado que si a un muchacho, que sería el hijo o el nieto, yo qué sé, diría: está lleno de viejos el supermercado. Y efectivamente había gente madura, pero lo dijo despectivamente, como si dijera un adjetivo hiriente. Estuve a punto de contestarle, pero después dije: no vale la pena. Pero este concepto se tiene hoy día, porque en realidad la soberbia de esta sociedad en que vivimos, de muchos jóvenes, de pensar que nunca van a ser viejos, de que sus padres no son viejos, y cuando asuman los organismos de gobierno, tienen esa idea de soberbia y de opresión. Y acá dice que fueron dominados por las mujeres. Hay muchos jóvenes que hoy día están siendo dominados por mujeres en el movimiento LGTB, que es una ideología que se está imponiendo día a día. El domingo hubo una marcha en Buenos Aires, no, sí, fue el sábado, una marcha de orgullo gay. Hay imágenes que están circulando, son asquerosas y bochornosas. En fin, acá dice: pueblo mío, dice, ¿no? Los que te guían te engañan y en realidad están torciendo los caminos. Hay otra versión que traduce: pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Uno de los grandes problemas de nuestra época es la delincuencia juvenil. En aquella época, contrariamente, comparándolo con nuestro tiempo, la delincuencia juvenil hoy está motivada por muchos elementos, entre ellos las adicciones. El mayor incremento del crimen tiene lugar entre los más jóvenes y sigue descendiendo. Aparecen todos los días 2 o 3 jóvenes muertos en esa guerra que hay entre el narcotráfico. En fin, el versículo dice entonces que hay mujeres que lo dominan. Parece ser que en realidad el dominio se ejercía en el matrimonio,
con aquellos maridos que estaban en el cargo de gobierno, que eran dominados por sus esposas. Y esa falta de autoridad de los líderes era una de las causas de la caída de la nación. Dice que en las ruinas de Pompeya, en Italia, se puede ver, digamos, ver cómo un imperio que dominó al mundo cayó. No por ataques recibidos desde el exterior, sino por los males que corroyeron desde adentro. Le pongo un ejemplo mayor en nuestro tiempo. Existía, ¿se acuerdan ustedes? La Unión Soviética, que componían los que hoy son países, entre ellos Rusia, Ucrania, es decir, había muchos países que conformaban la Unión Soviética, que estaba en un enfrentamiento con Estados Unidos llamado la Guerra Fría. ¿Recuerdan, Año 80, por ahí. Y un día cayó ese lado del mundo con un poder tremendo, con una ideología, con una autocracia muy grande, cayó. No se disparó un solo tiro. No bombardeó Estados Unidos, no tiró misiles, no. Cayó por la corrupción interna y por haberse alejado de Dios. Veamos las palabras del Señor a su pueblo en los versículos 13 y 14. Leticia, versículos 13 y 14. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dios colocó la culpa, en este caso, sobre los líderes adultos. Porque el problema juvenil no se había originado en los jóvenes. En los días de Isaías había algunos que estaban tratando de enriquecerse y dominar a todos los demás. Y dice aquí, el despojo del pobre está en vuestras casas. La corrupción. Cuando miembros de la clase, digamos, alta, por decirlo así, y de la clase obrera también, han dejado a Dios fuera de sus creencias, en sus normas de conducta, constituyen el gran problema que tiene una nación. Dios está preparado para contender y juzgar, y Él permitirá a una nación determinar cuáles de los dos, digamos, afanes de poder, por decir así, va a imperar. Nada es casualidad, no se produce por casualidad. Dios también lo permite, porque veremos ahora algunos de esos elementos. Le voy a pedir, y acá vamos a hablar del tema de la ropa de la mujer. Versículo 16, Anet. Amén. Asimismo dice Jehová, por cuanto a las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Bueno, acá, para esa traducción no es de las mejores. Me gustaría, por ejemplo, las hijas de Sión son orgullosas. Y más concretamente, andan con ojos seductores, que caminan como si danzaran, haciendo sonar
los adornos de sus pies que llevaban, ¿no? Qué cuadro, ¿no? Estamos hablando de la época de Isaías. En aquella época ya pasaba esto. El problema, por supuesto, está en el corazón. El contraste en la Biblia lo tenemos, si lo buscamos si queremos, en Primera de Pedro, el capítulo 3. Los dos primeros versículos decían: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y el versículo 2 decía: considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora esto no quiere decir, siempre lo hemos explicado, que las mujeres deben tolerar abusos de sus esposos, sino que deben vivir una vida santa ante él. Y el versículo 3 de ese capítulo decía: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La esposa que piense conservar a su marido únicamente con sus atractivos exteriores lo perderá. Y ahí el versículo 13 destacó que otro adorno mucho más importante es el interno, el del corazón. En nuestra época yo no voy a dar descripciones de lo que pasa a raíz de todo esto que estamos hablando. Basta mirar lo que sucede a nuestros alrededores, en nuestras calles, en las calles del mundo. Y bueno, y esto se refleja, y tendríamos que hablar del matrimonio también. Allí vamos a recurrir, que alguna vez ya lo hemos hecho, a Eclesiastés, en capítulo 4, donde habla un cordón de 3 hilos que no se rompe fácilmente. El hilo físico, también está el hilo, pongámosle, digamos, psicológico, y el tercer hilo es el espiritual, es decir, el amor de Dios y su obra. Si una esposa intenta mantener a su lado a su marido solo con su atracción física, llegará el momento en que él ya no estará más interesado en ella. Esto es lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. La atracción de una esposa debería consistir en más que su forma de vestir o el peinado que use. Su belleza debería ser una forma de vida caracterizada por un espíritu tierno y sereno. Esta figura está en contraste con la descripción de esta profecía en el cual Isaías describió a muchas mujeres de su tiempo como altivas. Eran sexualmente atractivas, que caminaban como si danzaran, y llevaban adornos en sus pies que sonaban, ¿no? En ese movimiento como tipo una danza. Y ahora vayamos al versículo 17, que le voy a pedir a Pamela que nos lea. Amén. El Señor afeitará la cabeza de las hijas de Sión y decalvará a Yahvé sus frentes. Acá, en realidad, algunos versículos hablan de que el Señor herirá con tiña, dice, el cráneo de las hijas de Sión. Y el Señor desnudará su frente.
Estaba hablando de una enfermedad de la piel del cráneo. Nosotros conocemos otras enfermedades de nuestro tiempo. El SIDA, por ejemplo. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras que en algunos países adquieren proporciones tremendas. Realmente Dios ha dispuesto que el pecado tenga consecuencias. Sobre todo en este aspecto que se daba en el tiempo de Isaías y que hoy día hasta pareciera normal en muchos ámbitos y culturas de nuestro tiempo. Leamos a Anet, le voy a pedir a Anet que nos lea del versículo 18 al versículo 24. Versículo 18 al versículo 24. Amén. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondes y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de la ropa de gala, ceñimiento de silicio, y quemadura en vez de hermosura. Estos versículos son tremendos y muchas veces han despertado en las congregaciones muchas polémicas, muchas visiones. La ropa de la mujer puede ser uno de los barómetros de cualquier civilización. Y yo diría más también la ropa de los hombres. Hoy día todavía tenemos hombres que se disfrazan como mujer, si queremos tener más claro el panorama. Cuando los vestidos femeninos son modestos, ese detalle nos dice algo sobre la nación en su totalidad. En estos versículos se nombran alrededor de 20 artículos de ropa y moda femenina. Dios no estaba condenando a las mujeres de Israel por vestirse a la moda de su tiempo. Él estaba hablando de su vida interior. Y decía, eran altivas y descaradas. El verdadero adorno tenía que haber estado en su interior, no en el exterior de su piel. La motivación que tenían al querer destacarse de esa manera revelaban el nivel moral de ellas y de la nación. Ahí está el panorama. Es un reflejo exterior de su mundo interior. Lo comprendemos. Un reflejo exterior de su mundo interior. Pero vamos a leer los versículos 25 y 26, Leticia. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. En aquel tiempo había una medalla romana que mostraba a una mujer llorando. Y tenía una inscripción bajo la imagen. Decía, Judá cautiva. Y representaba a las cautivas de Israel. Como esa nación no hizo caso a las advertencias de Dios, los israelitas
fueron conducidos al cautiverio. ¿Qué imagen? Si nosotros cuando estudiamos Ezequiel, que tendríamos que leerlo hoy día, veremos una profecía que evidentemente nos está augurando la ira de Dios y el futuro, que no será estos rumores de guerra que tenemos hoy, que nos asombra a todos, pero que son rumores lo que hay hoy, lo que se viene, la ira de Dios. Será tremenda. Y esto que hoy estamos asombrados viviendo, ni se compara. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Qué imagen dramática entonces nos describe acá Isaías, la de aquella nación? Pero, ¿qué nos está diciendo de nuestro futuro? ¿No se parece acaso la condición de la humanidad que vive sin Dios, bajo la esclavitud del pecado y de las pasiones? Hoy también ha advertido Dios de las consecuencias del pecado y de la rebelión humana. Y solamente el aceptar por la fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz puede liberar al ser humano de ese cautiverio espiritual. Solo Jesucristo pudo decir: si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Vaya, qué condición muy clara que tenemos que tener. El mundo está entrando en los tiempos finales. Todas estas referencias que hemos tenido de parte de Isaías nos tienen que proyectar y servir para visualizar nuestra actual realidad. Lo que va a suceder, y que la profecía lo está indicando, es que nuevamente la nación de Israel va a sufrir lo que en Ezequiel se habla de Gog y Magog. Una guerra tremenda que englobará el mundo, pero que va a tener su centro allí en Jerusalén. Bueno, no nos vamos a meter con el tema porque es precioso y podríamos seguir horas. Lo dejamos por acá. Pero me gustaría conocer las opiniones de ustedes, porque hoy tengo presencia femenina, hermanas. Con todo esto que dice Pedro, con lo que dice Isaías, con todo esto, ¿cómo lo visualizan? Silencio. Bueno, obviamente. Amén. Sí, Anet, adelante, Vanessa, adelante. Sí. Bueno, Isaías es como usted dice, es para nunca terminar de hablar, ¿no? Siempre hay algo para decir y pasan y lo terminamos de estudiar y volvemos a empezarlo y siempre hay algo nuevo que encontrar y que aprender. Pero yo me quiero detener un momentito porque me hizo acuerdo el tema de que habla al final sobre la ropa de las mujeres. Me viene a la mente que en una iglesia, el pastor de una iglesia hace unos años atrás, unos cuantos, no dejaba que las mujeres fueran en pantalón, tenían que ir todas en pollera. Entonces, había mujeres que iban en pollera, pero iban en unas polleras
que si usaban un talle 5, la pollera era un talle 3. De lo justita, chiquitita y apretadita que quedaba. Pero él para él estaba bien porque iba en una pollera y no iba con un pantalón. El tema era el pantalón. Entonces yo digo, había pantalones que son normales, que no marcan nada, que son sueltitos y que una mujer está cómoda, está bien y no le hace, me parece a mí, no le hace ningún tipo de problema y no está vestida como un hombre. Pero a veces pasamos de ciertos dogmas o formas de pensar a extremos y entonces después, por ejemplo, ese pastor no te dejaba, a la mujer no la dejaba subir al púlpito, no la dejaba servir en nada, si tenía puesta un pantalón en ese momento. O si tenía el pelo corto, tenía que tener el pelo largo y tenía que andar de pollera. Que me parece que era un extremo porque había gente que iban de pollera, tenían el pelo largo y su testimonio de vida dejaba mucho que desear. Entonces digo que hay veces que se toma literalmente ciertos pasajes de la Biblia, se quieren aplicar a las iglesias y se quieren forzar y la gente en realidad no está para eso y como quiera que sea transgreden porque habían personas que iban con unas polleras tan apretadas que era imposible, que no sé cuando se sentaban, por qué no cerraban la costura, y es también una manera de transgredir. Después, hoy en día vemos que los hombres se visten como mujeres, las mujeres se visten como hombres, las mujeres se visten con son un talle M y se visten con ropa XXL, los hombres son XXL y entonces se quieren meter dentro de un talle M, por eso extras apretados. Entonces digo, a mí lo que me parece es que se ha traído, una vez más, como tantas veces sucede dentro de las iglesias, se ha traído el mundo, la moda, lo mundano, se ha querido meter dentro de las iglesias y no se dice nada, se hace de los de la vista gorda porque el problema es mantener contentas y felices a las personas. El otro día también me hace acuerdo a todo esto de que estaba viendo un estudio precisamente sobre la ropa, sobre el vestir en las iglesias y hablaban de que los judíos, la mujer usa la cabeza cubierta, usan esos como es, batones o esos, no me acuerdo el nombre que tienen esas túnicas grandes, porque para ellos la mujer solamente su intimidad, su cuerpo, solo se lo puede ofrecer y quien lo puede ver y tal y como es, como el Señor lo creó, es su pareja. De la misma manera, el hombre usa también esas túnicas anchas, vaporosas, no solo por el clima, no solo etcétera, por eso, sino también para cuidar de cierta manera que su cuerpo, ¿no? También no esté exhibido a cualquiera, sino también en respeto y en amor y en intimidad hacia su pareja, porque es una manera mutua de respetarse, ¿no? Entonces, digo, yo lo escuchaba, el estudio era mucho más grande y abarcaba muchas cosas, pero ese punto voy nada más que para no extenderme y a mí lo que me daba a pensar es que nosotros, hay ciertos patrones que los judíos practican o tienen en cuenta y que los encontramos en el Antiguo Testamento y que nosotros como occidentales, sí, está bien, tenemos otra idiosincrasia, somos de otra manera de pensar, tenemos otra manera de ver las cosas, de actuar, características, carácter, cultura, todo lo que quiera, pero cuando hablamos de un cristiano, me parece que ese punto a mí me llamó la atención y digo, deberíamos como que mirar un poquito y aprender, no ponernos la túnica, ni ponernos todas esas cofres y esas cosas que se ponen en la cabeza, pero sí digo, tener un poco de respeto porque hay veces que hay hombres que salen con su pareja que dejan mucho que desear porque son talles extras apretados, al igual que las mujeres. Están vestidas transparentes y también están vestidas de una manera que estás provocando que otros hombres o otras mujeres en la calle te estén mirando y entonces lo que estás provocando de cierta manera es buscarle un problema, por ejemplo, a tu esposo.
Porque un hombre te dice cualquier cosa y de tu esposo que va al lado le va a responder, le va a decir, bueno, espérate, y el respeto, ¿dónde está? Porque va conmigo, sí, está bien, va contigo, pero hay ciertas normas sin que la mujer tenga que andar como si fuera una monja de clausura, pero que uno, aunque esté casado o no esté casada, debe tener en cuenta, y no solo eso, en respeto y en amor a nuestro Señor, ¿no? Porque aparte de que uno se case humanamente, me parece que estamos primeramente casados espiritualmente con nuestro Señor. Y entonces digo, tenemos que aprender a buscar un balance, cosa de que la mujer no necesita estar vestida de una manera ni provocativa, ni tampoco como vuelvo a decir, como una monja de clausura, pero que la mujer pueda lucir bien, pueda lucir agradable en su manera de vestir, pero sin ser de ninguna manera provocativa. Y a mí todo esto me vino a la mente por ese estudio que estuve mirando hace unos días y justo pensaba en todo esto, ¿no? Así que era lo que quería compartir. Gracias, hermana. Recordemos lo que en algún momento, describiendo todos estos elementos, decíamos. Todo lo exterior que poseemos, hombres y mujeres, que cómo nos vestimos, cómo somos, es un reflejo de nuestro interior. Ahí está el tema. Una persona se puede vestir con, yo qué sé, como decía, con una túnica, taparse la cara, los ojos, como hacen algunas civilizaciones musulmanes, por ejemplo. Ni los ojos se dejan ver de las mujeres. Pero eso es un reflejo exterior. Capaz que el contenido interior no es similar. La mujer, como el hombre, tiene que tener una estética en vestirse. Tampoco podemos decir que los atavios de una civilización son incorrectos y otros son los correctos. Las civilizaciones, como decía la hermana, y la cultura tienen elementos que hacen a cómo nos vestimos. Los tiempos también. Por ejemplo, en la década del 40, usted miraba un partido de fútbol en un estadio y todos iban de saco, corbata, algunos con galera y con gorros, todos. Hoy día, en un partido de fútbol, vemos a los hinchas con un shortcito, sin camisa siquiera. Es decir, la cultura se va desarrollando, unos dicen evolucionando, en algunos casos involucionando. Ahora, todo esto tiene que ver, para no quedarnos solamente en el detalle, tiene que ver con la decadencia que estaba sufriendo la nación de Israel con sus propias costumbres. Es decir, en ese momento estaban cuestionando a Dios, no solamente porque se vistieran de una manera o de otra, sino porque lo estaban apartando a Dios. Y esas son las consecuencias que trajeron su cautividad y su alejamiento de las tierras prometidas. En fin, Isaías nos da para mucho, hermanas, así que vamos a seguir hablando de todos estos temas en el transcurso de todo este estudio. Ahora, yo le decía, Israel hoy día en muchas cosas se está asemejando a esos tiempos. Muchas cosas. Lean Eclesiastés. Eclesiastés no, ¿qué dije? Zacarías. Lean Zacarías. Ezequiel. Por ejemplo, el capítulo 30 y algunos anteriores también.
Yo le estoy debiendo algunas cosas, por ejemplo, mandarles unos videos del estudio del Espíritu Santo, que se los prometí, y lo voy a cumplir, le voy a mandar los videos sobre ese, pero también le voy a mandar un video que voy a hacer sobre la guerra final, la última guerra que va a haber en el mundo. Algo hablamos ya. Estuvimos estudiando Romanos y cuando estudiamos Apocalipsis. Vamos a dejarlo por acá. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos has enseñado, por los errores cometidos por tu pueblo de Israel, por los errores que estamos cometiendo hoy las naciones de este mundo. Por eso, Señor, te estamos pidiendo la sabiduría como elemento esencial, fundamental, para que nuestro corazón ilumine y que nuestro cuerpo exterior sea un reflejo de lo que tenemos dentro a través del Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada una de las hermanas que han escuchado tu palabra, aquellos que nos siguen a través de las redes. El tiempo cada día es más cercano de tu segunda venida. Ansiosamente la esperamos. Por eso queremos, a partir de tu palabra, prepararnos para ser buenos discípulos tuyos, Señor. Para ser la sal y la luz del mundo, tal como tú nos dijiste, cumpliendo cada una de las promesas que han venido hacia nosotros a través de tu palabra. Bendice a cada una de las hermanas, sus familias, dándoles sabiduría en los momentos de prueba que tenemos, y son muchas, pero gracias a ti, Señor, tenemos esas pruebas y las tenemos superadas gracias a ti. Gracias por tu palabra y que esa gracia tuya, Señor Jesucristo, esté con todos vosotros. Amén.